Bendiciones, Dios te bendiga nuevamente. Nuestro Dios nos da la oportunidad de encontrarnos por esta pantalla porque Él tiene una palabra especial para ti, para todo aquel que la quiera escuchar, tomar, guardar y sobre todo poner en práctica. Y yo quiero el día de hoy hablar sobre referente al tema que dice, Dios lo hará con el que menos se imagina o con el que menos te imaginas. Muchas veces nosotros tenemos una expectativa hacia Dios de una manera que pensamos que Dios lo hará a la manera o a la forma que nosotros queremos o que nosotros nos imaginamos. Su palabra dice que Él tiene planes de bien y no de mal, y que sus pensamientos son muy grandes y más altos que lo que nosotros pensamos hacia nosotros. Entonces es importante que nosotros el día de hoy aprendamos que muchas veces Dios no va a hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra forma o a la manera que nosotros deseamos o nos imaginamos. Él siempre viene con expectativas más grandes, siempre viene con cosas más grandes, siempre se mete por la manera o la forma o por el lugar o el sitio que uno menos se imagina, que uno menos cree, que uno menos pensaba. En una oportunidad yo estaba buscando trabajo en Brasil en aquellos tiempos y me acuerdo que yo busqué trabajo por todos lados, metí currículo por todos lados. Tú no te imaginas por todo lo que yo pasé buscando trabajo. Y nunca me imaginé que Dios me iba a dar el empleo. Era al frente del barrio donde yo vivía. Y ahí literalmente ni me lo imaginé, ni lo pensé, ni metí currículo porque yo dije, en esa empresa a mí no me van a llamar. Y busqué lo más lejos y puse el currículo y hice y deshice por todos lados. Y donde me llamaron fue allí por medio de una persona que Dios puso en mi camino en ese momento eh, para que esta persona me ayudara por el contacto que tenía en aquella empresa. Y entendí ese día comprendí que a veces uno tiene el milagro, tiene las cosas ahí enfrente, ahí mismo, cerquita, y literalmente uno no se imagina eso porque realmente uno siempre piensa de otra forma y Dios tiene otros planes. Y en esa empresa pude entender que ahí era donde Dios quería que yo trabajara. ¿Por qué? Porque me quedaba cerca, no iba a pagar pasaje, aparte me iban a pagar muy bien. Era el lugar perfecto y indicado que Dios tenía para mí en ese momento. ¿Qué te quiero hacer entender con esto? Yo quiero el día de hoy hablarle a todas aquellas personas que quizás están esperando un milagro de parte de Dios financiero, quizás matrimonio, quizás en una empresa, quizás en su negocio, quizás no sé en qué milagro estás esperando o qué forma estás esperando que Dios se glorifique en tu vida. Y yo vengo a hablarte el día de hoy que la gloria se la va a llevar Dios, no se la va a llevar el hombre. La gloria se la va a llevar es Dios, no el hombre. Como por ejemplo, estamos viviendo tiempos difíciles en nuestro país. Estamos viviendo tiempos difíciles en la nación. Y todo el mundo tiene una expectativa, todo el mundo piensa a su manera que Dios que el gobierno va a ser eliminado, que este presidente lo van a sacar de esta manera. Pero Dios tiene su expectativa, tiene su día, tiene su hora y sobre todo Dios tiene la persona indicada que menos se imaginan para desatar y derribar estos gigantes que han querido por momentos llevarnos a esclavitud, que por momentos nos han querido venir a someter a su manera y manipular a su manera. Pero va a llegar el momento y va a llegar el tiempo que se les va a acabar su fiesta y Dios nos va a hacer entender que con el que menos él se imagina, el pueblo menos se imaginaba, es con quien Dios lo hizo y lo va a hacer. Y yo quiero el día de hoy darle esta promesa a todo aquel que quiera creerla como venezolano, porque realmente muchas personas piensan que lo va a hacer de esta forma, que va a venir no sé quién y esta se va a levantar y esto lo va a hacer. No, 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 no es a la manera que te lo imaginas, y es la manera que menos te lo imaginas que Dios lo va a hacer de una manera tranquila, de una manera más suave, de una manera que literalmente las personas van a decir cómo fue que sucedió esto, porque literalmente era imposible. Pero ¿sabes por qué va a pasar así? Para que entiendan y comprendan que esto no es con ejército, que esto no es con una mano fuerte, que esto no es con espada, sino con el Espíritu de Jehová. Y hoy quiero darle la promesa a todo aquel que está esperando algo de parte de Dios, a todo aquel que está dispuesto el día de hoy a caminar en obediencia para creer y sobre todo ver las cosas maravillosas que Dios tiene para su vida. Tengo otro tema que es parecido al mismo,
Dios siempre le gusta sorprender. Y una de las cosas que yo quiero hablar del día de hoy, que cuando nosotros estamos queriendo un milagro o algo que Dios pueda hacer en nuestras vidas para glorificarse, siempre Dios le gusta sorprender. Él le gusta manifestarse en el momento oportuno. Perdón. Él le gusta manifestarse en el momento que literalmente ni tú ni yo lo esperábamos. Ese día que yo conseguí ese trabajo, yo recuerdo que fue el día menos indicado para mí, ni yo pensaba que era ese día que yo iba a encontrar el trabajo. ¿Por qué? Porque ese día no salía a repartir currículo, ese día no estaba afanada, ese día ya había tirado la toalla, ese día ya estaba ni pensando en ese momento que tenía que urgentemente un trabajo. Ese día estaba ayudando a una señora en su casa haciendo unas tortas y conversando con ella, que por cierto es cristiana, y yo ese día estaba como quien dice, esta hermana Dios la estaba usando como para hablarme de Dios y yo era renuente a las cosas de Dios. Y yo recuerdo que ese día llegó un amigo de ella a su casa y ella le cuenta mi situación, que yo no tenía trabajo porque todos mis compañeros, todos los venezolanos que estaban conmigo en ese lugar, ya todos tenían trabajo y yo fui la única que quedó sin trabajo. Y en ese momento recuerdo que ese amigo de ella me dice, vamos, móntate en la moto y te voy a llegar a un lugar donde mi amigo, que es el dueño de la empresa, para que tú tengas tu empleo. Y yo lo escuché, yo dije, es demasiado. Mira, yo ya tenía 3 meses buscando trabajo. Ya estaba que tiraba la toalla para devolverme, para venirme. Pero era el día indicado, era la hora indicada. Era el tiempo indicado de Dios para sorprenderme, para hacerme entender que no era mi forma, que no era mi manera, no era con mi fuerza, no era con mi agilidad, no era con mi afán, sino era en el momento oportuno. Y recuerdo que en ese momento, cuando llegamos a la empresa, yo no hice nada. Yo lo que hice fue entregarle el currículo al dueño de la empresa y le dijo en ese momento a él que quién era yo. Él explicó y él agarró y le dijo, ok, dile a ella que vaya para mi esposa y le diga que yo la mandé. En ese momento yo llevo el currículo y recuerdo que su esposa me dijo, ok, está bien, espera la llamada. Yo estoy pensando que como no me entrevistaron, fue algo tan simple, algo tan sencillo, la empresa estaba cerca del barrio, yo dije, esto no, aquí no es, no me lo imaginaba, ni siquiera tenía fe, ni me afané como los otros trabajos que quería que me llamara, como los otros trabajos que yo decía, yo quiero que aquí me llamen, nada, yo estaba en ese día desprendida de la necesidad que quería o que estaba necesitando en ese momento. Y en ese instante y en ese momento era el tiempo oportuno que Dios me iba a entregar, mi milagro, mi trabajo. Literalmente a los 2 días me llamaron y me dijeron que tenía que ir a la empresa a trabajar, lista para trabajar al servicio de la área de limpieza. Y ahí entendí que uno a veces se afana, corre, sacude para acá, mueve tecla, llama esto, lo otro. Y la gente no entiende que la última palabra en nuestra vida, la final, es de Dios. Muchos planes son de los hombres, más el consejo de Jehová es el que permanece. Me gusta mucho ese versículo. ¿Por qué? Porque tú puedes tener muchos planes, muchas decisiones, pero viene el consejo de Jehová y tú dices, wow, esto era lo que Dios quería, esto era lo que Dios tenía preparado para mí. Hoy quiero hablarle a alguien que necesita entender esta parte. Hoy quiero hablarle a un pueblo que necesita entender que no es esto en Venezuela, lo que está sucediendo en Venezuela, no es con nuestra fuerza, no es con un ejército, no es con muchas espadas en las manos, simplemente es con el poder del Espíritu Santo. Y quiero llevarte a la Biblia para que entiendas y para que la fe te crezca y para que comprendas que la gloria en Venezuela no se la va a llevar el hombre. Ningún hombre se la va a llevar. Y es por eso que Dios está tratando de hacerle entender al pueblo venezolano que se inclinen a Él, que se humillen a Él, para que entiendan lo que Dios va a hacer, que de la manera que Dios lo va a hacer, se va a glorificar tanto, su nombre va a ser tan exaltado, porque Él va simplemente a hacerle entender al pueblo venezolano
que nunca se ha tratado de multitud, ni mucho y mucho menos se ha tratado de un ejército, solamente de confiar y de creer cómo Él va a hacer y preparar las cosas para derribar a este gigante, que se cree gigante, pero al final no es ningún gigante. Vamos a Jueces capítulo 4, verso 17, verso 22. Y se lee la palabra en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Estamos hablando de un libro de jueces. En estos libros, el libro de Jueces es uno de los libros donde realmente el pueblo siempre hacía lo malo y Dios siempre los entregaba en sus manos de sus enemigos. Es una de las partes que está pasando tanto en Venezuela y muchas veces en la vida de muchas personas. Hacen lo malo, no tienen temor, pierden el temor, la reverencia, el respeto ante Dios, y Dios no agarra lucha con gente rebelde y los aparta. Y en ese momento viene su enemigo y tienen fuerza sobre ellos, lo que está pasando sobre Venezuela. En un momento oportuno, en un tiempo determinado, nosotros como venezolanos hicimos lo incorrecto ante los ojos de Dios. Y me incluyo porque yo también en ese momento creí en cosas que no tenía que creer. Y este pueblo en un tiempo determinado fue muy idólatra a este presidente Chávez, y también fue muy idólatra a dioses paganos. Y yo sé que hay muchas personas como yo hoy en día arrepentida de haber idolatrado a una persona incorrecta y de haber idolatrado a cosas que no teníamos. Y en ese tiempo hicieron muchas cosas en esta nación. Y en ese tiempo pasó muchísimas cosas en esta nación. ¿Qué pasa? Que Dios nos entregó en manos de nuestros enemigos. Pero como tenemos a un Dios que es tardo para la ira y grande misericordia, el Dios todopoderoso tiene tanta misericordia. En este tiempo, como en este tiempo que estamos viviendo también, dice la palabra que el pueblo clamó, el pueblo se humilló, el pueblo lloró, el pueblo gimió, y ese clamor llegó a los oídos de Dios, y siempre Dios le mandaba un juez para libertarlo, una persona que nunca se imaginaban para poder sacar de esclavitud en ese momento al pueblo por sus consecuencias. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Estamos recibiendo y estamos experimentando o estamos viviendo secuelas de consecuencias que un día nosotros sembramos, y es por eso que al pueblo venezolano le ha costado mucho salir de este presidente. Pero yo quiero decirte, el día de hoy, quizás no nada más al pueblo, sino también en tu vida individual, a tu vida de tu relación como tal que tienes con Dios, por momento te has ido de la presencia de Dios, por momento no has creído, por momento no has respetado a Dios, por momento has hecho las cosas incorrectas, y tú sabes que ya estás arrepentida, has llorado y te ha costado salir de donde un momento tú sabes que hiciste lo malo, pero ahora estás arrepentida. Dice la palabra de Dios que ellos clamaban y Dios los libertaba y le mandaba un juez. Y es lo que va a pasar en tu vida. Dios ha escuchado tu clamor. Dios ha escuchado el clamor de esta nación, de este pueblo, pero no podemos nosotros el día de hoy, porque Dios nos ha escuchado y porque Dios ha tenido compasión de nosotros, volver a hacer lo mismo, acostumbrarnos al pecado, volver al vómito, como dice su palabra, que el perro vuelve a su vómito. Y así hay muchas personas que vuelven a su vómito, vuelven a esa vida que realmente no se merecen, porque Dios me va a perdonar, porque Dios es bueno, porque Dios me ama. No, necesitamos aprender la lección. Cuando Dios haga lo que va a hacer en esta nación, lo que nosotros como venezolanos tenemos que entender es aprender la lección, aprender que un día nos costó salir de esta persona que literalmente ha llevado a muchas cosas al pueblo venezolano y a muchas personas. Y el día de hoy te hablo a ti. Quizás tú dices, Migdeli, yo de verdad estoy arrepentida porque yo un día predicaba, yo un día adoraba a Dios, yo un día hice esto, yo un día hice lo otro para Dios porque le servía, pero me olvidé de Él, lo aborrecí, me volví atrás, volví a mi vómito, volví donde no tenía que volver, y yo ahorita estoy clamando, estoy arrepentida. Yo sé que estoy arrepentida. Dios ha escuchado tu clamor. Dios ha escuchado tu clamor. Lo que quiero hacerte entender, que a lo mejor te ha costado ver el resultado de la bendición, del milagro de Dios, como el pueblo venezolano, como la nación total,
es porque realmente Dios se quiere glorificar. Y para que entienda o para que entendamos, mejor dicho, que Dios lo va a hacer y que Dios se va a glorificar de una manera sorprendente y le demos la gloria solamente a Él. Hay momentos que tú dices, Dios mío, pero ¿por qué no de esta manera? ¿Por qué de esta forma? O tienes la expectativa ese momento, tú dices, por aquí, Dios me va a dar ese matrimonio por aquí, Dios me va a dar esta casa por aquí, Dios me va a dar ese hombre por aquí, Dios me va a dar esto por aquí. Y tenés esa expectativa y tú dices, es por aquí, pero es de la manera de sorprendente que Dios lo va a hacer, de una manera que tú no te imaginas, de una manera que tú dices, wow, esto lo tenía que hacer Dios. Y quiero llevarte al libro de Jueces nuevamente que leo, pero no la he leído todavía porque estoy dejando que el Espíritu de Dios fluya sobre mí. Una de las cosas que te das cuenta aquí es que Dios siempre levantaba un libertador para ayudarlos, un juez para ayudar al pueblo, y ellos nunca se imaginaban que a pesar de sus consecuencias, Dios tenía su gran bendita misericordia para libertarlos y ayudarlos, y siempre de la manera que ellos no se imaginaban. Y hoy quiero hablar de Débora, de Bará y de este hombre llamado Sísara, porque era un hombre malo, un hombre corrupto, un hombre que literalmente se levantó a dañar el pueblo de Dios y sobre todo a esclavizarlo. Sísara pensaba que nunca iba a llegar a su fin. Sísara pensaba que su fuerza o su posición o su lugar donde él estaba no iba a venir alguien a derrotarlo, a derribarlo, y que se le iba a enfrentar sin miedo y sin temor, porque realmente eso es lo que pasa con el hombre, eso es lo que pasa con los presidentes, eso es lo que pasa con gente que tiene el ego subido y gente que piensa que sobre más que Dios. Y es importante que nosotros entendamos, mientras más humilde y más humilladito, mientras más por debajito nosotros estemos a los pies de Dios, mucho mejor. Lo que pasa es que hay muchas personas que Dios les da oportunidades, hay muchas personas que llegan a estar en lugares altos que Dios les permite y se les sube, como quien dice, el ego, ahí se le eleva el ego. Por eso es que no todo el mundo está preparado para estar en las alturas, porque las alturas dan mareo, y es por eso que caen de arriba como un coco de una palmera, porque literalmente Dios detesta a los soberbios, a los altivos, a los arrogantes. Una persona arrogante, altiva, una persona literalmente soberbia, una persona que nunca va a tener compasión, y su corazón siempre va a estar endurecido, y una persona que tiene su corazón endurecido siempre va a dañar a su prójimo. Y es lo que está pasando en esta nación. Esta persona literalmente ha querido dañar y destruir lo que le pertenece a Dios, y entonces no se está metiendo con Dios, se está metiendo con el mismo, no se está metiendo con el pueblo, perdón, se está metiendo con el mismo Dios. ¿Y quién le puede ganar a Dios? Muchas veces Dios permite que nosotros veamos, hagamos, deshacemos, y nosotros decimos, yo me siento bien, yo me siento tranquila, yo sigo haciendo, yo sigo deshaciendo, sigo bailando, sigo tomando, sigo rumbeando, sigo haciendo, y todo me está yendo bien, sigo consumiendo, sigo saliendo con uno y con otro, sigo saliendo con uno y con otra, hago y todo está bien, me siento light, me siento fina, me siento ready en mi vida, estoy en mis mejores tiempos. Y parece que literalmente en la vida que llevo, en la vida que estoy haciendo, y todo lo que estoy haciendo tan incorrecto, tan corrupto, sigo robando aquí, sigo haciendo aquí, y sigo parrandeando, y de repente todo marcha para bien, y tú dices, ¿será que para los ojos de Dios no existe esta persona que literalmente está haciendo y deshaciendo, y mira la vida que lleva y no pasa y no sucede nada? Mira, yo quiero decirte, el peligro más fuerte que el hombre, el ser humano debería de tener, es cuando Dios lo deja tranquilo. Es cuando Dios lo deja tranquilo. ¿Sabes por qué? Porque es cuando la ira de Dios se va a levantar contra la vida de esta persona, y ahí nadie va a parar a Dios, porque tú puedes pelear con el diablo, y tú puedes vencer al diablo, y tú puedes hacerle la guerra al diablo. Claro que sí, nosotros los hijos de Dios le hacemos la guerra a las obras del diablo, y todo lo que él quiera venir a hacer, nosotros lo rompemos, lo desatamos, lo quitamos y lo derribamos, porque tenemos autoridad. Al diablo se le gana, pero a Dios, ¿quién le va a ganar una? ¿Quién se puede echar de enemigo a Dios? Y es peligroso cuando nosotros realmente hacemos y deshacemos, y literalmente creemos que nos la estamos comiendo, y Dios no hace nada, supuestamente. ¡Ay de aquel que provoque la ira de Dios! Y entonces cuando tú te das cuenta
Así está actuando este presidente. Y así está actuando muchas personas que literalmente creen que la vida o la forma, la conducta y todo lo que están haciendo está bien. Pero llega un momento donde tocan a fondo. Llega un momento donde la ira de Dios viene sobre la vida de esas personas. Y ahí es literalmente cuando tienen que entender que con Dios no se juega y que Dios no puede ser burlado y que no se puede blasfemar la palabra y ni mucho menos contristar al Espíritu Santo. Porque hay gente que está dentro de la iglesia y tiene esa conducta. Estoy en la iglesia, salgo de algo, me acuesto con una, me acuesto con la otra, le escribo fulano, le escribo fulanito. Estoy en la iglesia, todavía me tomo unos traguitos, todavía consumo, hago lo que hago y hago. Dios no puede ser burlado. Cuidado de que nosotros nos levantemos a, a burlarnos de la compasión de Dios, a burlarnos de la misericordia y de la bondad y del amor de Dios, porque cuando Dios se aira y se levanta con furor, no hay nadie que lo pare. Por algo su palabra dice que Él es tardo para la ira, porque sabe, se conoce que cuando se molesta, se molesta. Y es lo que está pasando con este presidente, que literalmente cree que nunca va a caer de ese lugar, que él siempre va a permanecer en esa posición, porque él cree y se cree superior que Dios. Pero hoy me levanto a decirle y a que a todo aquel que esté haciendo lo incorrecto, que el momento y la gente tiene que entender que Dios es muy hermoso con misericordia hacia nosotros, pero no lo provoquemos y no abusemos del amor que Dios tiene hacia nosotros. Entonces, la Biblia nos habla de Barak, de una mujer llamada Débora. Tenían una misión para derrotar a este rey llamado Císaro, pero literalmente ellos iban, como quien dice, a levantarse contra este rey para su ejército, acabar con su ejército y para poder romper los límites contra este rey y su ejército. Pero de la mano de Barak no era quien iba, como quien dice, a quedar el rey Císara, sino de una mujer que literalmente nadie se imaginaba, nadie se imaginaba y pensaba que ella era la que iba a acabar con Císara. Y de eso quiero hablar, porque venimos hablando del tema es que Dios lo hará de una manera sorprendente, de una manera que nunca nos imaginamos. Y nadie se imaginó que una mujer que estaba en el secreto, una mujer que estaba en silencio, una mujer que literalmente nadie la conocía, una mujer que nadie se imaginaba, fue la que derrotó a Císara. Y es lo que va a pasar en esta nación. Va a ser una mujer la que se va a levantar, que nadie conoce, no es famosa. Literalmente la gente no tiene la expectativa de ella, es la persona indicada que Dios va a usar. Y no es María Corina, para que sepa, que Dios va a usar para derrotar principalmente a este presidente. Pero quiero irme a la Biblia para leer y para que me entiendas. Y Císara huyó a pies a la tienda de Jael, mujer de Aber. Vamos a leerlo del capítulo 4, verso 17 al 22. Ceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Aber Ceneo. Y saliendo Jael a recibir a Císara, le dijo: ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta, y le dijo: te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber, y le volvió a cubrir, y le dijo: estate a la puerta de la tienda. Si alguien viniere, te preguntare, diciendo: ¿hay alguno aquí? Y tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Aber, tomó una estaca de la tienda, y poniendo en su mazo se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y allí murió. Siguiendo Barak a Císara, Jael salió a recibirlo y le dijo: ven, te mostraré el varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí que Císara yacía muerto con la estaca
por las 100. Date cuenta que esta mujer fue muy sabia, astuta, prudente, entendida y sobre todo esta mujer supo manejar la situación. Y es por eso que nosotros necesitamos tener estas cualidades a la hora de nosotros enfrentarnos a cualquier cosa. Ser sabios, entendido, prudente, al mismo tiempo ser astutos para nosotros darle con toda a lo que le tengamos que enfrentar contra las tinieblas. Una de las cosas que nos damos cuenta aquí, que Bará estaba persiguiendo a Sísara y cuando él llega, él nunca se imaginó en ese momento que ya Sísara estaba muerto, que ya Sísara le habían en ese momento dado en la cabeza, ya estaba muerto, ya tenía media hora o 20 minutos ahí tirado. Un día no sabemos. Lo que sí sabemos es que cuando él llega, le llegan con una respuesta y una solución a lo que él estaba batallando. Y es lo que Dios te quiere venir a hacer entender el día, te quiere venir a decir este día a tu vida. Lo que a ti te preocupa ya yo lo tengo solucionado. Lo que a ti te preocupa ya Dios tiene resuelto. Lo que a ti te preocupa, lo que tú persigues, lo que tanto deseas ver en tu vida, Dios ya lo tiene sumamente controlado y solucionado. Y Dios hará cosas en tu vida sorprendentes, tan grande, tan sorprendente, que va a ser una manera que te va a sorprender como a Bará, que nunca te lo imaginabas de esa manera. Una de las cosas, Bará estaba claro porque esta mujer llamada Débora se lo había aclarado, ella se lo había dicho en ese momento, que él iba a perseguir al ejército, él iba a perseguir a este rey, pero en sus manos no iba a ser como quien dice la victoria, sino de una mujer. Y inmediatamente cuando se encuentra con esta mujer, literalmente él ve el cumplimiento de la profecía de Débora. Y es importante que el día de hoy la gente entienda, el pueblo venezolano entienda que esto no va a ser con ejército, esto no va a ser con un ejército y con mucha gente, esto va a ser simple y sencillo de la manera que las personas no se lo imaginan y con la persona que menos se imaginan en su vida. Así que pongan su confianza en Dios y busquen a Dios para que puedan entender los planes y el deseo de Dios en su corazón. Una de las cosas que yo quiero hablar y quiero resaltar aquí, que nunca se trató de Sísara, siempre se trató del pueblo. Y Dios quiere que el pueblo se arrepienta. Dios quiere que el pueblo gima. Dios quiere que el pueblo se levante a clamarle y a pedirle con todo el corazón a Dios para que Dios pueda traer la libertad en esta nación. Porque no se trata de él, porque si es por él ya Dios lo hubiese quitado, porque Dios quita y pone reyes. Se trata es del pueblo. Y yo quiero el día de hoy mandarte a decir, hoy quiero levantarme a decirte de parte de Dios que quizás tú estás esperando un milagro, quizás tú estás esperando algo y tienes la expectativa por un lugar, pero Dios te viene a decir, va a ser de la manera sorprendente, de la manera que no te imaginas, de la manera que tú vas a quedar sorprendida como Bará. Y cuando creías que era un problema, va a ser una solución. Y cuando creías en ese momento que era una lucha, Dios te resolverá los problemas y lo que estás pasando y lo que estás necesitando. Cuando tú ves en la Biblia, Dios siempre levantaba cosas o hacía, levantaba personas o hacía las cosas a su manera, siempre de una manera diferente. Era para llevar a las personas, hacerle entender que él siempre se tiene que llevar la gloria, no el hombre. Y eso es lo que pasa, que el pueblo querido, que María Corina liberta a esta nación y no lo va a hacer, ¿sabes por qué? Porque la gloria no va a ser para ella, la gloria no va a ser para ella, la gloria va a ser para Dios. Y es una de las cosas que necesitamos entender, porque si ella hace las cosas a la manera de ella, el pueblo se va a poner como en el tiempo de Chávez, a idolatrarla, a ponerla en una posición que Dios no lo va a volver a permitir. Necesitamos entender que la gloria hoy, esta vez no se la va a llevar el hombre. Y es por eso es que aparentemente para nosotros se ha tardado la cosa, se ha tardado porque Dios simplemente está esperando por nosotros como pueblo, que lo busquemos, que nos humillemos, que nos inclinemos para poder ver la solución de Dios. Primera de Samuel, capítulo 17, 42 al 50. Y yo quiero levantarme aquí a hablar sobre el pueblo de Dios nuevamente con Saúl. Este rey literalmente
estaba angustiado, nervioso, tenía miedo, tenía en ese momento muchas emociones encontradas porque el gigante que él estaba enfrentando no era cualquier gigante, era Goliat. Y una de las cosas que nos damos cuenta aquí que Saúl no sabía nada que hacer con el pueblo. Pero llega una persona que nadie se imaginaba, llega una persona pequeño, simple, sencillo, sin mucho escándalo, en silencio, en ese momento a echar el pleito como tenía que echarlo para poder que el pueblo y tanto Saúl como rey entendiera que no era con fuerza, que no era con espada, no era con ejército, sino de creer de lo que Dios podía hacer en ese momento para Dios llevarse la gloria. Y estamos hablando de David, porque David en ese momento se levanta a llevar simplemente una comida. David en ese momento se levanta a llevar una comida al pueblo que necesitaba al pueblo no, a sus hermanos, que necesitaba hacerle, como quien dice, darle, llevarle la comida a sus hermanos para estar en obediencia con su padre, porque su padre en ese momento lo que le pidió a David, llévale comida a tus hermanos. Y en ese momento David se encuentra con aquel despelote y aquel fuerte problemón que el pueblo y tanto el rey como el pueblo tenían miedo. Y ahí nos damos cuenta que David ve que el problema no es nada, que tenía una solución, que esto estaba fácil para derribarlo. ¿Por qué? Porque él sabía y contaba y sabía con quién andaba. Y es importante que tú entiendas eso. Es importante que tú tengas la fe, la convicción en Dios, la confianza, que tengas una relación en cualquier conflicto que para otro es una cosa grande, para ti va a ser nada, porque tú vas a decir, esto no es nada, yo conozco a mi Dios lo puede hacer, Dios lo puede hacer, mi Dios tiene la solución, porque es que sabes lo que es confiar en con quien te la pasas, con quien realmente pasas tiempo y tienes una amistad. Y eso le pasó a David. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 17 versos 42 al 50, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas, ¿soy yo acaso un perro? Le rugió a David, para que vengas contra mí y con un palo. Y maldijo a David en el nombre de sus dioses. Ven aquí y le daré de tu carne a las aves, a los animales salvajes. Y gritó Goliat. David le respondió a los filisteos, tú vienes contra mí con espada, con lanza, con jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Date cuenta que David está diciendo aquí, tú vienes contra mí, pero tú te estás metiendo y estás desafiando, es a Dios, a quien tú tienes que entender Mira, por eso es que es muy importante nosotros saber que a veces las consecuencias, nuestras acciones y nuestro comportamiento, a veces no es nada más que estamos haciéndonos un daño, sino que estamos faltándole el respeto a Dios. Date cuenta que él le dice a Goliat en ese momento, tú no me estás faltando a mí, ni al pueblo, ni al rey Saúl. Tú le estás faltando, es al Dios. Tú te estás metiendo con el mismo Dios. ¿Quién le puede ganar a Dios? Nadie, nadie. Nada ni nadie puede ganarle a Dios. Dice la palabra de Dios, a quien tú has desafiado, a quien prácticamente le has retado. Y es lo que ha pasado con este presidente. Él se ha levantado a retarlo. Él se ha levantado a blasfemar con la palabra. Él se ha levantado a burlarse de Dios. Un día habla de Dios, un día habla de sus dioses a quien le sirven en el secreto. Un día se levanta a decir un versículo de la Biblia y otro día empieza a hablar de Obatalá, de Changó y de todos sus espíritus inmundos. Entonces eso es burlarse de Dios, eso es blasfemar, eso es levantarte a decir y hacer las cosas que no tienes que hacer ante la presencia de Dios. Y Dios se respeta y va a llegar
el momento y va a llegar el tiempo oportuno donde Dios vendrá con su justicia, porque Dios es muy hermoso y bueno para con nosotros, pero llega el momento y el tiempo oportuno donde la ira de Dios va a venir sobre este hombre. Dice la palabra, y hoy el Señor hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada, ni con ejército, ni lanza. Esta batalla es del Señor y los entregará, ya va que la computadora, y los entregará, me queda aquí, y los entregará a ustedes en nuestras manos. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él y metió la mano en su bolsa de pastor y sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó y allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Y David triunfó sobre el filisteo solo con una honda y una piedra, porque no tenía espada. Me gusta mucho porque la Biblia especifica mucho las escenas y date cuenta que dice y no tenía una espada, que fue con algo simple, con una piedra, porque nunca se trató de cómo David iba a enfrentar a Goliat, siempre se trató con quien iba, y es lo que yo necesito que tú entiendas el día de hoy, y es lo que necesitamos entender como pueblo venezolano. No se trata de ejército, no se trata de con quién estemos, se trata es con quién realmente contamos para esa guerra. David no tenía cualquier persona. David tenía a Jehová de los ejércitos, que literalmente el pleito no era con David, el pleito era con Dios. Y cuando Dios tiene que echar para adelante el pleito, ¿quién le ganará? Es a Dios. Una de las cosas que te das cuenta aquí, que inmediatamente el pueblo y el rey Saúl nunca se imaginaron que la solución iba a estar en una persona que ellos menos se imaginaban, que ellos menos esperaban, que ellos menos conocían, que ellos literalmente en ese momento no se imaginaba. Y es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y es lo que Dios quiere venir a decirte a tu vida. A lo mejor tú estás esperando es un trabajo, a lo mejor tú estás esperando una casa, a lo mejor tú estás esperando un matrimonio, a lo mejor tú estás esperando algo, pero Dios te va a sorprender con la persona que tú menos te imaginabas, con la persona que tú menos te lo pensabas. Y tú dices, Dios mío, de esta manera fue que vine yo a parar, de esta forma fue que yo pude encontrarlo, o de esta manera fue que yo pude conseguir esto, de esta manera fue que tú me entregaste esto, porque es de la manera que Dios le gusta glorificarse, para él glorificarse, llevarse la gloria, y que tú entiendas que era Dios el que estaba en el asunto, era Dios el que se quería gloriar, era Dios el que quería exhibirse y glorificarse. Y es lo que Dios viene a hablarnos a nosotros como venezolanos, es lo que Dios nos viene a decir a nosotros como pueblo, que literalmente lo va a hacer en el tiempo, en la hora, en el día, en el mes, en el momento oportuno. Para Dios no hay tardanza, para Dios no hay tardanza. La gloria se la va a llevar solamente Dios, no se la va a llevar más nadie. David en ese momento no llegó a decir vengo yo, porque yo mismo soy, porque yo tengo el poder de derrotarlo, porque yo tengo el poder en este mismo momento y yo sé cómo derrotarlo. No, él dice, esto no es conmigo, él se está metiendo con Dios, y como él cargaba a Dios, era glorificando al pueblo en ese momento, estaba glorificando a Dios en el pueblo y haciéndole entender al pueblo que el que se iba a llevar la gloria era Dios, a pesar que Dios lo iba a usar a él en ese momento para ser un instrumento para este gigante. Y es lo que yo quiero hacerle entender a todo aquel que tiene su esperanza en María Corina.
bájense desde esa nube porque Dios lo va a hacer con la persona que menos se imagina, con el que menos pensaban, con la persona menos indicada para la expectativa del ser humano, porque esto no se trata que el pleito es de nosotros solos, sino de Dios. Le guste al que le guste, el que quiera escuchar que escuche y el que no también, pero me levanto a dar lo que Dios me puso, me levanto a decir lo que Dios me dijo, que hablara y que dijera, y quiero hablarle a todo aquel que está esperando un milagro, que está esperando una expectativa, algo que quieren y que desean en su vida. Espera lo que Dios te va a entregar, de la manera que Dios lo va a hacer, de la manera sorprendente, como tú menos te lo imaginas, donde Dios va a llegar. En ese momento, cuando a mí me llegó el trabajo, yo no lo esperaba. Yo no me esperaba el trabajo, yo no me esperaba ese día un buen empleo, yo no me esperaba nada, ya yo había perdido la esperanza de trabajar, de tanto, 3 meses buscando trabajo en un país que no era mío. Mira, fue muy difícil ese tiempo, pero ¿sabes qué? Dios me lo dio en el momento oportuno. ¿Sabes por qué? Porque hoy es un testimonio y Dios quiere que la gloria se la lleve Él para que tú testifiques y tú digas, ¿sabes qué? Esto fue así, esto fue así, esto fue así porque Dios me habló, porque Dios me lo dije, para que Dios se glorifique y que otra persona que esté pasando por lo que tú pasaste, por lo que tú vas a pasar, tú le puedas dar el consuelo que si lo hizo contigo, lo hará con ella o con él. Hoy me levanto a decirte, de parte de Dios, Dios siempre le gusta sorprender. El pueblo en ese momento quedó sorprendido con David. El otro pueblo en el tiempo de jueces también quedó sorprendido con esta mujer que nadie la conocía, pero literalmente fue la manera que Dios se quiso glorificar. Y es lo que yo quiero el día de hoy que nosotros entendamos. Siempre darle la gloria a Dios y glorificarlo. ¿Por qué? Porque el que viene de parte de Dios no busca su propia gloria, busca la gloria del Padre para glorificarlo y exaltarlo. Yo quiero el día de hoy dejarte con esta palabra y plantarte este mensaje, ponerlo en tu corazón. No pierdas la fe ni la esperanza, porque Dios te sorprenderá de una manera que tú no te imaginas. Y a Venezuela también. A Venezuela la va a sorprender en su debido momento y tiempo. De una manera sorprendente, grande Dios lo hará. Dios te bendiga.